Ok, entonces empezamos con volumen molar. Bueno, hay ciertos requisitos o reglas para este tema. Número uno, es solamente válido para gases. Nos referimos solamente a gases. Número dos, el volumen ocupado por un mol de gas. Es decir, es el volumen equivalente a un mol de gas, pero pues en unidades de volumen. Eh, Otro detalle importante es que el volumen de ese gas debe ser medido en condiciones normales de presión y temperatura. Va a ser igual a 22.4. Es decir, esta es una constante. Es una constante y bueno, esta constante es referida a que un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura es igual a esos 22.4 litros. Esto que quede muy claro. Ahora, ¿cuáles son las condiciones normales de presión y temperatura que las abreviamos de esta forma? Son una atmósfera de presión y 0 grados centígrados equivalentes a 273 grados Kelvin. Recuerden que cuando usamos medidas para termodinámica, donde nos referimos a fenómenos termodinámicos donde hay temperatura, siempre los ponemos en grados absolutos o grados kelvins. Y bueno, esto se utiliza bastante en cálculos estequiométricos y como ocupamos hacer esa transferencia a una unidad volumétrica, es decir, esos moles los podemos convertir a unidades de volumen. Ok, entonces, en este caso, estamos referidos a que estos gases van a tener este volumen cuando no existe energía en el sistema. Recuerden que cuando hay energía en el sistema, los gases se expanden. Haciendo un ejemplo muy simple, tenemos que nos piden calcular la cantidad de gas en litros que se generaron en una reacción química donde se obtuvieron 134 kilogramos de dióxido de carbono. Esto puede ser una combustión. Eh, entonces, nos dicen que está en condiciones de presión y temperatura normal. Entonces, empezamos porque nuestro dato es 134 kilogramos. Esto lo que tenemos que hacer es primero, pues, pasarlos a gramos. Esto sería por un factor 1000. Si los multiplicamos por 1000, nos darían 134.000 gramos de CO2. Muy bien, entonces para poder calcular los litros, yo necesito primero los moles. Entonces tenemos que convertirlo. Yo lo que sé es que 44 gramos de CO2 es un mol. ¿Y eso cómo lo obtuve? Porque recuerden que el carbono es igual a 12 gramos equivalentes y el oxígeno es igual a 16 según la tabla periódica, pero como la fórmula es CO2, este lo tengo que multiplicar por 2 y yo obtendría 12 gramos del carbono y 32 gramos de oxígeno. La sumatoria de ambos son 44 gramos y este es el peso molecular del CO2. Muy bien, entonces resolviendo esto nos daría que tenemos este con este se elimina y nos daría 3045.45 moles de CO2. Muy bien, hasta aquí no hemos terminado. Tenemos que calcular los litros. Nosotros sabemos que como está en condiciones normales de presión y temperatura, el volumen va a ser igual al número de moles multiplicado por 22.4 litros sobre mol. Muy bien, este recuerden que es una ecuación aplicada cuando las condiciones son normales, es decir, no tenemos energía en el sistema. Esto sería igual a esos 3045.45 moles que multiplican esos 22.4 litros sobre mol. Muy bien, entonces aquí tendríamos que este con este se elimina y nos daría un resultado 68.218.18 litros de CO2 generados. Este sería nuestra respuesta. Muy bien, ahora resolviendo el mismo ejemplo, pero supongamos que tenemos un sistema que se calienta a 20 grados centígrados. Aquí ya no aplicaría la misma ecuación que usamos en la parte de condición normal de presión y temperatura, ya que esto ya no está en condición normal de temperatura.
Eh, entonces, en este caso, si mantenemos una presión de una atmósfera, referido a que la presión no se modificó, pero la temperatura sí, lo que va a suceder es que este gas se va a empezar a expandir. Muy bien, para este caso ya no podemos utilizar la misma ecuación. Aquí ya entraría lo que conocemos la ecuación de los gases ideales, que sería PV igual a nRT. Esta ecuación es la que se usa para condiciones no normales, donde la P es la V es el volumen, N sería el número de moles, R es la constante universal de los gases, que eso está en tablas, y la T pues sería la temperatura. Muy bien, todos estos datos ya los tenemos prácticamente. Estos salen de tablas, este lo podemos calcular, este es lo que queremos calcular. La presión pues se queda igual, sería una atmósfera y la temperatura nos lo están dando aquí que sería 20. Muy bien, entonces para poder resolver este problema tendríamos que despejar V y nos quedaría que V, que es el volumen, porque es lo que nos pide el problema, es igual a nRT que está dividido entre la presión. Muy bien, entonces podemos ahí tener datos. Recuerden que para el caso de la temperatura sería en kelvins. Por lo tanto, tenemos que la temperatura en kelvins debe de ser los grados centígrados más 273.15 para poderlo convertir. Por lo tanto, sería 293.15 grados kelvins equivalentes. Aquí es grado kelvin. Muy bien, entonces, esta es nuestra temperatura. Luego tenemos la presión, sería igual a una atmósfera, esa no se modifica porque no nos dice el problema. La constante R de los gases, bueno, esa la obtenemos de una tabla. De hecho, por aquí agregué esta tabla R. Y bueno, la tabla R de los gases nos da diferentes tipos de Rs dependiendo de las unidades que estamos manejando. Para el caso que estamos utilizando, nosotros ocupamos esta que está aquí, ¿sí? ¿Por qué esa? Porque esa es la que está en las unidades. Miren, atmósfera, litro, mol, grado, Kelvin, que son las unidades que estamos usando. Entonces nuestro valor de R sería 0.08205. Entonces vamos a usar este valor de R y para la R entonces sería 0.08205 atmósfera por litro entre grado Kelvin por mol. Esas son las unidades de nuestra R. Y por último, bueno, el valor de N, que ese valor de N lo tendríamos que calcular, ¿no? ¿Cómo lo calculamos? Exactamente como lo habíamos calculado en el ejercicio, en la parte anterior. Muy bien, este sería los moles de CO2. Entonces ya tenemos el valor de N. Muy bien, entonces lo que tendríamos que hacer es sustituir y sustituyendo tenemos que los 3045.45 moles que multiplican el valor de R 0.08205 atmósfera litro por el valor de T, que son 293.15 grados kelvins. Y bueno, aquí se recorre un poquito entre la presión, que es una atmósfera. Recordemos que aquí abajo nos va a quedar lo que teníamos aquí abajo de este, que sería grado Kelvin mol. Entonces, con estos datos eliminamos. Este como nos queda en la parte de arriba se va con este se va con y este se va con este. Lo que nos quedaría libre son litros. Muy bien, nos quedaría litros. Y ya sería resolver pues la cuenta, ¿no? El resultado que nos da son 73.252.18 litros.
estos serían nuestros resultados. Si se fijan, aumentó el volumen y tiene lógica, ya que al calentarse el sistema, en este caso llegamos hasta 20 grados centígrados, eh, pues hubo un aumento del volumen del CO2, es decir, del gas. Recuerden que los gases cuando se calientan, estos se expanden y este es un ejemplo de ello.